Hola a todos. Hola, Hoy estamos delante de una catedral muy particular estamos en Tui, España. y es una de las ciudades más antiguas y más importantes de Galicia. La catedral de Tui es una catedral, pero parece una fortaleza. Realmente sí, porque esta es una particularidad de esta catedral que está fortificada. Vemos cómo tiene en su construcción torres con sus almenas. Esta ciudad ha sido atacada desde sus orígenes. Han vivido aquí muchos pueblos diferentes. Y realmente Tui ha sido fortificada, como vimos en su catedral, con sus murallas y todo, porque ocupa una localización geográfica muy especial. Está exactamente en la frontera entre España y Portugal. Y eso lo convertía siempre en una zona de disputas, porque también en el río Miño, que separa España de Portugal, había mucho comercio. Entonces todos los pueblos querían tener el control de ese comercio. Claro. En esta ciudad también se pasa el Camino de Santiago, que empieza en Portugal. ¿Sí? Y mira, aquí en el suelo hay esta marca del camino. Sí, es la Concha de Vieira, que marca todo el camino por el que van los peregrinos hasta Santiago. Sí. Alguna gente ha llegado aquí haciendo el camino de Santiago con la bicicleta. Sí, y ves cómo transportan poco equipaje, Claro. así que es algo increíble que puedes estar a lo mejor caminando o en la bicicleta durante muchos días o incluso meses con poquísimas cosas, Sí. pero es necesario. Fíjense este depósito de reciclaje Sí. aquí en Tui. Es Cápsulas de café, para teléfonos. electrónicos, los cartuchos de impresoras, Lámparas. las baterías. Está muy bien para hacer Nunca vi así en un... como... Parece un cartel publicitario. Ya, exacto. Sí, pero está muy bien para hacer todo el reciclaje. Qué locura estos balcones y esta construcción que hay aquí. Esta construcción, si no me equivoco, es para la banda de música tocar. Aquí podemos ver también lo que fue una sinagoga judía. Y hoy está cerrado, no hay acceso para grabar. Quizá así conseguimos ver algo, pero aquí en los tiempos medievales, cuando los judíos estuvieron asentados, pues también tenían su sinagoga. Y ahora tenemos que irnos desde la ciudad para tomar la carretera que nos llevará a la montaña, donde está el Parque Natural de Monte Aloia. Sí. Así que vamos a caminar y buscar nuestra ruta. Esta es la subida hacia la cima de la montaña y aquí está el centro de información del Parque Natural al que vamos, que es el Monte Aloia. Entonces, ahora vamos a ver algo y enseñaros que es un poco loco esa casa. ¿Qué te parece, Ingrid? Me parece una locura. Es como una casa de una bruja o algo así. Tiene este aspecto, ¿no? Mira cómo es. Tiene todas las rocas ahí irregulares. Ya. Las escaleras parecen como troncos de madera, pero no son. Ya, son de cemento, concreto. Y mira este balcón. Wow. Fue una subida bien larga hasta aquí, hasta la montaña. Sí, con muchas curvas. Ya. Vamos a bajar todas estas escaleras. Sí. Tenemos que tener cuidado porque... Están todas cubiertas de musgo. Y fíjate esto, como está todo abandonado.
Sí. Ah, oh, ahí. hay agua aquí. Hay una fuente. Yeah. Está realmente lindísima. Aquí me imagino que esta agua es muy buena porque estamos en la cima de todo, de la montaña. Sí. Y aquí también hay mesas Pero con asientos. Ya. Nadie nunca lo usa, ¿no? Lo que sucede es que aquí en Galicia durante los veranos hay incendios. Yeah. Entonces antiguamente aquí en estas zonas la gente venía a hacer picnics Ujú. y estas mesas, como puedes ver aquí, tenían también los asadores. Ujú. Lo que pasa es que ahora está todo abandonado porque ahora no es permitido hacer barbacoas, Claro. picnics, porque tienen miedo a que las personas accidentalmente Ujú. le prendan fuego al monte Sí. y entonces puede haber incendios. Pero aquí puedes ver cómo había los asadores para poder las personas... Wow. 5 asadores aquí en esta parte Sí, solo. así las personas podían venir aquí con su carbón o su leña y sus carnes y preparaban aquí sus churrascos y todo. Y tenían las mesas Yeah. para comer aquí. Qué pena, pero entiendo también porque los incendios son increíblemente malos. Sí. Destruyen todo, los animales, Mm. casas, todo. Estoy cansada. Ah, tú quieres que yo haga ejercicios Claro, Para- pero esto es... para ser en buena forma para la boda, ¿no? Pero es que esto es fantástico, venir aquí, respiras el aire puro de la montaña y estás en un ambiente tranquilo. Eso sí, claro. No hay coches pasando, puedes venir aquí en bicicleta o caminando. Es muy bueno. Ajá. Hay mucha gente que hace ejercicio aquí en la bicicleta. Sí, pero venir hasta aquí, hasta arriba en bicicleta, Imagínate. ya tienes que ser un buen ciclista. Ya. Y a veces hay animales caminando por aquí, ¿no? Sí, hay animales. Porque había estos avisos en la carretera Ujú. que hay animales. Sí, realmente aquí en esta zona de Galicia hay personas que tienen caballos Ujú. que viven sueltos en las montañas y también algunas vacas sueltas en las montañas. No sé si regresan a casa a veces o solo están aquí Ajá, caminando por la montaña. ya. Yo creo que comen el pasto que hay en la montaña y no sé si van quizá por la noche hacia las casas donde están los dueños, no sé. Bueno, tal vez saben que en la casa hay comida Ujú, y por eso que vuelven. puede ser. ¿Y por qué hay estas cruces en todos lados? Bueno, estas son cruces, es un vía crucis que ahora vas a entender el porqué un poquito más adelante. Ah, ok. Estas cruces que hay en este camino se dirigen a algo un poco más especial Ah, que vas a conocer. vale. Tengo ya curiosidad para conocer. Muy pronto. ¿Estás preparada para conocer la parte que te anuncié antes? Sí. Entonces, mira lo que está llegando delante nuestra. Yo veo alguna construcción, pero no sé qué es. Veo un cruz. Ah, Si había muchas cruces pequeñas, ya. mira esta. Llegamos a una más grande. Y no solo eso, ahora vas a descubrir una vista increíble. ¿Sí? Wow, ya se ve un poco. Wow. Eso realmente que sí que es increíble.
Y todas las personas desde la ciudad de Tui pueden ver esta cruz. Estamos en el punto más alto de la montaña. A mí me gustan los árboles de eucalipto. Son muy grandes y además huelen muy bien. Sí, es verdad. Aquí en esta parte de la montaña no se están viendo muchos eucaliptos, pero vi otro algunos. en el camino. Ya. Sí. Aquí en esta parte parece que hay más pinos. Quería comentar algo que mucha gente me pregunta en YouTube. Es que cómo yo aprendí a hablar español. Es verdad, recibimos mucho esas preguntas. Ya. Y entonces yo hice un intercambio en Buenos Aires. Viví en Buenos Aires por unos 5 o 6 meses y tenía la oportunidad de hacer cursos de español también en la universidad. Y entonces eso me permití aprender lo básico, y así que después practicando y hablando era mucho más fácil de aprender más y hablar más, porque si ya sabes algo de gramática es mucho más fácil mejorar. Claro. Y después cuando conocí Fran hablaba más también, porque cuando visitamos sus padres siempre tengo que hablar en español porque ellos no hablan inglés. Y una curiosidad es que realmente con Fran siempre entre nosotros hablamos en inglés, sí, porque su inglés es mucho mejor que mi español. Bueno, entonces, eso no es del todo verdad, pero... Es la verdad. Y entonces siempre hablamos entre nosotros en inglés, pero yo estoy intentando cambiar eso. Pero necesito un poco más de tiempo, necesito mejorar mi vocabulario, porque yo entiendo todo, casi todo. Obviamente algunas palabras no entiendo, pero para hablar es mucho más difícil. A veces no sé cómo decir algo, no sé una palabra, y me enoja un poco cuando no puedo hablar. No puedo expresarme, y entonces para mí es como más cómodo hablar en inglés y ya. Pero no, eso, como todos los idiomas, necesitas practicar, y la práctica te va a dar el vocabulario, te vas a sentir más cómoda y No sé. Bueno, eso ahora que ya hablamos para todos vosotros en español todo el tiempo, eso te permitirá ya avanzar mucho más rápido. Claro, eso es verdad y estoy intentando, pero bueno, paso a paso, ¿no? Claro, pero lo estás haciendo muy bien. Pero mira esta roca, se llama mucho la atención cómo está formado, ¿no? Wow. Qué curioso. Está grandísimo. Está cubierto así con con el musgo. Musgo. Sí. Esto es típico aquí en las montañas gallegas porque hay mucha humedad, mucha agua. Ya. Entonces las piedras se cubren todo de este musgo. Ya. Y bueno, para continuar mi camino de los idiomas, cuando yo movió para vivir en Brasil, pensé que portugués era muy, muy, muy diferente de español. No entendí nada, pero nada, de nada, de nada. Y después, viviendo como unos 2 meses o así, empezaba como a entender un poco a poco, ¿no? Entendiendo las diferencias entre las palabras. Y después ya empezando a hablar también. Pero sí, a veces... Pero aprendiste muy rápido. A veces mira, estas mezcla. escaleras están hechas en la roca. ¡Wow! Mirador.
Ajá. Yo veo una silla donde yo quiero sentarme. ¡Wow! La silla también es como si fuese un tronco. Sí, pero no es. Yo no me reclinaría hacia atrás porque no sé la resistencia que puede tener eso. No me digas eso. Claro, ten cuidado. Voy a salir. Y estamos muy altos. Ya. Mira esa altura que hay ahí. No es una broma. Mira las flores amarillas. Ah, tiene espinas. Sí, este es el tojo. Se llama así aquí en Galicia. Tiene es muy típico. muchísimas espinas. Ujú. Pero la está- flor es bonita, ya, amarilla. Está bonita. Sí. Todo que tiene así color. A mí me gusta. Ya. Y durante el verano va a estar muchísimo más colorida Ujú. toda la montaña. Claro, pero ya empieza la primavera Ujú, y pronto todo va a tener flor. ujú. Toda esta región de Galicia en España es una región con muchísimas leyendas. Ujú. Y entre esas leyendas está también la existencia de brujas. Ujú. Es una zona que siempre se conoce por tener en la antigüedad brujas. Y hasta los días de hoy también se dice que hay todavía personas que heredaron esos conocimientos Mm. de antiguas brujas y todavía hasta hoy conservan esos conocimientos. Wow. Entonces siempre queda ese misterio entre lo mágico, Ajá. entre las leyendas y la realidad. Y aquí, en esta región de España, en Galicia, existe otro idioma que es el gallego. Ujú. Y es parecido con el español y el portugués. Es también una lengua que procede del latín. Y en el colegio se estudia en Ujú. gallego, incluso en las universidades, y también en las administraciones públicas se utiliza también el idioma gallego. Sí, yo por ejemplo entiendo cuando tu abuela habla en gallego, Exacto. porque yo entiendo español, entiendo portugués, entonces también entiendo galego. Sí. Y, por ejemplo, si una persona quiere trabajar en la administración pública, quiere ser un funcionario público aquí en Galicia, tiene que aprender el gallego, Ah, porque tiene que dirigirse a las personas ok. Claro. en gallego. ¿Tú has visto alguna vez este tipo de señal en tu vida? No, yo no. Dice para no atropellar, para evitar atropellar anfibios. Debe haber aquí en esta parte de la montaña Ya. muchos lagartos, ranas, sapos. Entonces, para que los conductores tengan cuidado en no atropellarlos. Yo nunca vi esta señal en ninguna otra parte del No, mundo. Creo que en Estonia no hay eso. Por favor, ponednos en los comentarios si habéis visto esta señal en vuestros países o en vuestras ciudades. Bueno, desde esta montaña tan especial, este Parque Natural Monte Aloia, nos despedimos por hoy. Y por favor, no olvidaros de suscribirse al canal, dar like y estaremos siempre trayendo vídeos interesantes como este. ¡Hasta el próximo destino! ¡Chao! Chao.